Des del Servei de Ginecologia i Obstetrícia d'aquí de l'hospital hem cregut convenient, al igual que en molts altres centres també està funcionant, que les parteres que tenen de forma lectiva o de forma urgent però una mica programada la realització d'una cesària puguin estar acompanyades en aquest moment, ja que creiem que és una situació d'estrès i pensem que l'acompanyament de la persona que ells hagin decidit es farà sentir una miqueta millor. Durante el control del embarazo, la comadrona ve a la mujer o la atiende en diversas ocasiones. Y cuando ya estamos alrededor de las 30 semanas, hay una visita que es presencial. En esta visita entregamos el plan de parto. En el primer punto de todo hablamos del acompañamiento. A partir de ahora, en las cesáreas que sean programadas, la mujer también podrá escoger un acompañante que podrá entrar con ella en el proceso de la intervención. El ginecólogo, que es el que valora esta situación y valora si este parto tiene que acabar en el quirófano, será el que acabará de ampliarle más la información, de darle los documentos para firmar los consentimientos informados y programar el proceso para el día que tenga que ingresar ella y el acompañante en el hospital. Una vez que llegue ese día, una comadrona en sala de partos será la referente del acompañante y en el momento que la mujer entre en el quirófano, la comadrona se encargará de informar al acompañante dónde se tiene que cambiar, dónde se tendrá que poner una vez que estén dentro del quirófano y la que estarà pendiente de si necessita algo en algun moment. S'ha demostrat que té beneficis molt importants per al control del dolor posterior. A part, evidentment, que poder gaudir en parella del moment del naixement de la teva criatura doncs és una de les coses més maques que hi ha. Las tres personas podrán crear un vínculo con más facilidad con ese bebé porque desde el momento que nace el bebé estarán junto con él y no se separará de ellos. Para mí ha sido un momento muy importante porque me he sentido muy apoyada, no me he sentido sola en el quirófano porque estaba pasando muchos nervios, muchas emociones y tenerlo a él al lado, cogiéndome de la mano, pues me ha ayudado a aliviarme un poco y sentirme más segura. Vivir aquesta experiència perquè és una cosa molt bonica, estar al costat de la teva parella, veure el moment en què te deuen el bebè, te posen a sobre, després estar amb el bebè pell en pell, sentir-lo, olorar-lo, és un moment únic. Estic molt agraït i molt content de poder fer aquesta experiència i un record per tota la vida.